Estamos haciendo un estudio de la vida de Moisés llamado Liberando a los cautivos, y puedes obtener una copia de las notas impresas en las oficinas de La Fe Viviente. Estudiamos el libro de Éxodo y cómo Dios usó a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Y esta lección se llama Agua en tierra seca, agua en tierra seca. Y el problema con el que Moisés está tratando aquí es el problema de la credibilidad. Cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiente, e incidentalmente esto fue muy real para Moisés, pero el problema de Moisés es que no hay nadie más que Dios y él en la zarza. Entonces, ¿por qué la gente debería creer que Dios ha hablado con nosotros? Que la zarza estaba ardiendo y que estaba hablando con él. ¿Por qué la gente debería creer? El problema es la credibilidad. La gente es escéptica debido a muchas decepciones en el pasado. Se han encontrado con personas que también dijeron Dios habló conmigo y están decepcionados por lo que ellos dijeron. Así que Dios le da a Moisés 3 señales para ayudar a que la gente crea que él ha tenido un encuentro con Dios. Y esta es la tercera señal que Dios le ha dado a Moisés y así darle credibilidad ante el pueblo. Ahora, habiendo sido un ministro por ya más de 60 años, he escuchado muchas quejas sobre predicadores, sobre pastores, líderes espirituales, y una de estas quejas es el problema de el abuso de autoridad, y esto lo analizamos en la lección de la serpiente y la vara. Luego está el problema de la falta de sensibilidad ante información confidencial de la gente. Y eso lo vimos en la lección de la señal de la mano leprosa. Y ahora veremos la tercera señal. Agua en tierra seca. Y trata con la tercera queja que he escuchado una y otra vez. Los predicadores son perezosos. Entonces esta tercera señal, el agua en la tierra seca, trata con este problema. Porque si alguien debe poner el trabajo duro, deberían ser los líderes espirituales. Lo he dicho un sinnúmero de veces y de verdad lo creo. Trabajo mucho más duro para Dios que lo que haría por cualquier otra persona. Y es en serio, lo digo en serio, de todo corazón, y la razón por la que lo digo es porque la eternidad está en juego y las almas van a pasar la eternidad, sea en el cielo o en el infierno. Eso lo creo con todo mi corazón. Por esta razón, trabajo tan duro como lo hago. Quisiera desarrollar esta lección en 3 puntos principales que veo en el agua en la tierra seca, en esta señal. El agua en la tierra seca. Punto número 1. Debemos aprender a tomar la iniciativa. Debemos aprender como líderes. Aprendemos a poner el ejemplo y aprendemos también a echar las cosas a andar. Yo no creo tanto que los líderes hagan que las cosas ocurran, sino que creo que los líderes crean la atmósfera para que las cosas ocurran. Como líderes debemos tomar la iniciativa. En Éxodo capítulo 4, versículo 9, vemos lo que Dios le dice a Moisés sobre la tercera señal. Éxodo 4:9. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Esta es la tercera señal. ¿Y qué es lo que todo esto presupone? Lo que esto presupone es que el líder debe conocer dónde se encuentra el río. ¿A dónde vas para sacar el agua del río? Como líder deberías saberlo. Debemos saber dónde se encuentra el río. Y en este caso, el río sería una ilustración espiritual de la presencia de Dios. Tienes que saber cómo entrar a la presencia de Dios. La segunda cosa que noto al respecto es que demuestra que si vas a ser un buen líder, tienes que traer juntamente contigo alguna vasija, algo, un recipiente para poder sacar el agua. Porque si vas allá con las manos vacías, no podrás sacar mucha agua. Cuando se habla de sacar el agua, en el texto hebreo significa capturar. No solamente sacar, sino capturar. Y el problema que yo veo con mucha gente es que no muchos traen
un contenedor lo suficientemente grande para llenarlo con agua. Necesitamos fe para llevarnos una cubeta, fe para llevar una vasija y poder capturar, para poder sacar el agua. Y el problema que veo con muchos líderes es que sí, tienen algo de agua, pero no hay mucha agua ahí. Y si no hay mucha agua ahí, quiere decir que no habrá muchos milagros ahí. Entonces, mientras más grande sea nuestra fe, más grande será nuestro milagro. Y si sacamos más agua del río, más grande será el milagro y entonces mucha más gente podrá ver ese milagro que se ha realizado. Así que como líder espiritual te animo a encontrar la vasija más grande que tú puedas llevar. Llévate la cubeta más grande que te puedas cargar, llévatela al río y captura el agua. Tú debes tomar la iniciativa. Esa es nuestra responsabilidad. Y viendo todo esto en un contexto espiritual, los líderes espirituales deben ser capaces de tener oraciones respondidas cuando nadie más está recibiendo respuesta a su oración. Tienes que ser capaz de escuchar una palabra de Dios cuando otras personas no escuchan nada, no tienen idea de lo que está pasando. Entonces, si queremos convencer a las personas de que Dios habló con nosotros, Dios habló conmigo, que Dios me envió, entonces tendremos que ser capaces de ir al río y sacar el agua y aprovechar el momento. Que Dios nos ayude a hacerlo. Ahora hablemos del segundo punto. La segunda cosa es que debemos hacer el sacrificio. Tal vez debería decirlo de la siguiente manera. Debemos estar dispuestos a hacer el sacrificio. Él dice, tienes que ir al río, sacar el agua y luego derramarla en la tierra seca. ¿Y esto qué significa? Que como líderes, nosotros debemos poner el ejemplo. Nosotros tenemos que poner el ejemplo, porque la verdad es que nuestro estilo de vida es nuestro mayor mensaje. Y esto es más que solo una frase. Yo puedo escuchar lo que tú dices, viendo lo que tú haces. O dicho de otra manera más simple pero igual de efectiva, las acciones dicen más que las palabras. Y eso es verdad. Por esto Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Así que nuestro mayor mensaje va a ser nuestro estilo de vida. Como líder, nunca le vayas a pedir nada a absolutamente nadie si tú mismo no estás dispuesto a hacer. Claro que en ocasiones necesitaremos ayuda, pero jamás deberíamos pedirle algo a absolutamente nadie. Nada que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Sin que estemos dispuestos a servir, que estemos dispuestos a humillarnos, que estemos dispuestos a derramar el agua que ya sacamos. Entonces, esto es lo que se dice de Moisés, que él sacó el agua y luego la derrama sobre la tierra seca. Y al derramar el agua sobre la tierra seca, algo milagroso ocurre después. El agua se vuelve sangre. Y me parece bastante interesante, viéndolo desde el idioma hebreo, que la palabra que se usa aquí para derramar el agua en la tierra seca sea la misma palabra que se usa para el sacerdote y la libación. Cuando se habla de la libación, donde el sacerdote toma el agua y la derrama, a veces era vino, mientras se derrama el agua o el vino en la tierra seca. Era simbólico de lo que estaba ocurriendo espiritualmente, y es lo mismo en este caso. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15, podemos leer las palabras de Ana mientras está delante del sacerdote, y ella dice, no he bebido vino ni sidra, no, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Es la misma palabra que se usa para libación. Y eso es lo que Dios dice que debemos hacer. Tienes que ofrecerte a ti mismo. Tú tienes que dar el ejemplo. No pidas a otros que adoren si tú no eres un adorador. No pidas a otros que oren si tú no estás orando.
No pidas a otras personas que estudien la palabra de Dios si tú no estudias la palabra. Es decir, guía con el ejemplo. Sé tú un ejemplo para otras personas y derrámalo en la tierra seca. Porque la verdad es que las personas no progresan más allá del líder. No, la gente no progresa más allá del líder. Y si esto llegara a ocurrir, se produciría una tensión porque ahora ellos han tomado el liderazgo. Porque si ya han superado al líder, ellos se han convertido en el líder. Ellos son quienes están poniendo el ejemplo. Entonces se dice de Moisés que él fue al río y sacó el agua. No sabemos qué llevó consigo para capturar el agua, pero sí que llevó algo. Así que captura el agua y procede a derramarla sobre la tierra seca. Y se convirtió en sangre. Ahora notemos algo aquí. En el idioma hebreo, cuando se dice que derramó sobre la tierra seca, la palabra tierra no está en el idioma hebreo. De hecho, muchas de las traducciones a nuestro idioma hacen nota de esto y se nota que la palabra fue insertada para darnos contexto, pero esto fue lo que en verdad ocurrió. Derramar sobre la tierra seca. Pero la palabra tierra no existe en el hebreo. ¿Por qué? Porque Dios pone el énfasis en esta palabra. Seco. Ahí se encuentra el énfasis. En lo seco. Así que Dios dice, ve hacia el río, saca el agua y derrámala sobre lo seco. Entonces dice que sacó el agua y la derramó sobre lo seco. Nosotros comprendemos que se trata de tierra seca, pero el énfasis se encuentra en lo seco. ¿Por qué? Porque la tierra seca solamente se encuentra lejos del río. Y este es el problema que veo que ocurre con muchos líderes espirituales y con muchos pastores. Muchos se enamoran de su iglesia o muchos se enamoran de su ministerio. Y eso es un grave error, amigo. Enamórate de Dios, enamórate de Jesús y enamórate de la gente que está herida. Gente que está desesperada. La tierra seca se encuentra lejos del río. He hecho muchos vuelos internacionales y una de las cosas que he notado a estos miles de pies sobre el nivel del mar, puedo ver hacia abajo y puedo notar en la tierra seca e infértil, se nota como una serpiente verde que va por en medio, que atraviesa esta tierra seca. E inmediatamente sé que ahí hay agua, que hay un río ahí. Y el río está alimentando, nutriendo a la tierra que lo rodea con humedad, para que así surja la vida y lo verde en los bancos del río. Pero a medida que te alejas del río, ves que la tierra se hace cada vez más seca. Así que si vamos a encontrar tierra seca, tendremos que alejarnos del río. Aléjate del río. Porque a medida que la tierra esté seca, más grande será el milagro. Oh, que Dios nos ayude a aprender esta lección. Cuán importante es para nosotros no enamorarnos del río, no querer alejarnos del río. No, nuestro trabajo como líderes es convencer a la gente de que Dios nos ha enviado con un mensaje de libertad y de esperanza. No tienes por qué morir como un esclavo. Por supuesto, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y la Biblia dice de Jesús, el profeta Isaías lo dice, que Él vendría como una raíz en tierra seca. Raíz en tierra seca. El mundo en el que Jesús nació era un mundo terrible. Un mundo de esclavitud, un mundo de opresión, un mundo de tanta iniquidad. Y en medio de este mundo, Él entró como una raíz en tierra seca. Que Dios nos ayude para poder hacer lo mismo, para poder tomar la iniciativa y así poder poner un ejemplo para las personas. Eso les va a convencer de que Dios nos ha enviado, de que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Dios y de que Dios nos ha enviado para liberarlos. Ahora, la tercera cosa de la que quisiera hablar, la tercera cosa que yo veo tratándose del milagro del agua en la tierra seca,
y es para convencer a las personas de que Dios nos ha enviado, es que debemos forzar a la gente a tomar una decisión. Voy a repetirlo. Debemos forzar a la gente a tomar una decisión. Esto lo he dicho un sinnúmero de veces. Ámame u ódiame. Solo no me ignores. Y es así como yo quiero vivir mi vida. Jesús fue ese tipo de persona. Jesús fue el tipo de persona que la gente amaba u odiaba. La gente incluso corría y se abría paso entre las personas para trepar a un árbol y ver a Jesús. Las personas se reunían en multitudes simplemente para ver un poco a Jesús. Y en la misma multitud habían personas que escupían o que maldecían o que simplemente odiaban a Jesús. Pero algo que no podías hacer era ignorarlo. No lo podías ignorar. Ahora, no digo que seamos el Salvador, no lo somos. Nosotros no podemos salvar a la gente. Solamente Jesús puede salvar. No, nosotros no fuimos llamados a salvar. Fuimos llamados para presentarles al Salvador. Nosotros no podemos obligar a las personas a que crean en Dios. Esa no es nuestra responsabilidad, el obligarlos a creer. Nuestra responsabilidad es hacerlos tomar una decisión. Forzarlos a tomar una decisión. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso necesitamos comunicarles el mensaje de la manera más clara que podamos. No queremos confundirlos con señales contradictorias entre lo que yo digo y lo que yo hago. Queremos convencer a las personas de que hemos tenido un encuentro con Dios, Dios ha hablado con nosotros y esto es lo que Él dijo. Y poder convencerlos de que esta es palabra de Dios. Tanto así que se vean forzados a tomar una decisión. Nuestra responsabilidad como líderes espirituales. Nuestra responsabilidad es hacer que la gente decida qué es lo que va a hacer con Jesús. Se ha dicho bastante bien. Tratándose de Jesús, tú puedes llamarle Señor, reconocer que Él es quien dice ser, o puedes llamarle mentiroso. O puedes llamarle un lunático. No puedes llamar a Jesús un buen hombre, a menos que también lo llames Dios. Por eso Jesús le dijo al joven rico que se le acercó y le dijo, oye, maestro bueno, y Jesús le dijo, espera un momento, ¿por qué me llamas así? Nadie es bueno, solo Dios. Lo que significa es, si no vas a llamarme Dios, por favor no me llames bueno. Y esa es la verdad, y es nuestra responsabilidad como líderes espirituales, es llevar a la gente a un punto en el que se vean forzados a tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer con Jesús? Ese es nuestro trabajo como líderes. Así que derramar el agua en la tierra seca forza a la gente a tomar una decisión. Y cuando tú derramas agua en la tierra seca y esta agua se convierte en sangre, te garantizo que tendrás toda la atención de la gente que te rodea. Todos los ojos van a estar puestos en ti, la gente va a ver. Y se preguntarán cómo es que esto ocurrió, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué? Porque la sangre habla de juicio. La sangre habla de juicio. Nuestro trabajo como líderes espirituales es advertir a las personas que deben huir de la ira que está por venir. Que hay un Dios, sea que creas en Él o no, hay un Dios, y algún día tendrás que comparecer delante de Él. Y yo realmente creo que esta es una de las razones por las que hay tanta confrontación con los incrédulos, o de parte de algunos incrédulos. Y pueden llamarse como ellos quieran, si quieren llamarse ateos, o si quieren llamarse agnósticos, o cualquier otra etiqueta que quieran ponerse. En el instante en que confrontas su sistema de creencias, se ponen violentos y agresivos. ¿Por qué? Porque estamos forzándoles a tomar una decisión que ellos no quieren tomar. Y que si tienen razón. Y que si lo que dicen es la verdad. Y yo puedo entender que he vivido por fe, mi vida la he vivido por la fe. Pero he llegado a ver los beneficios y las ventajas de llevar este estilo de vida. Y gracias a esto, no tengo temor de morir. De hecho, tengo altas expectativas para eso. Como un hermano dijo una vez, no puedes amenazarme con el cielo.
Y esa es la verdad, esa es la ventaja que el creyente en Cristo tiene, porque Jesús vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Así que la sangre habla del día del juicio, que algún día tendremos que rendir cuentas de lo que hayamos hecho, y es una de las razones por las que la gente rechaza a los líderes y rechazan a los pastores, y es porque no quieren rendirle cuentas a absolutamente nadie. Pero estoy aquí para decirte que algún día tendrás que rendir cuentas. Todos tendremos que hacerlo. Algún día tendremos que comparecer delante del Dios quien nos creó. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, Pablo lo escribe de esta manera: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, y lo que describe aquí es un triunfo romano, que esencialmente es un desfile militar, en el que el general victorioso vuelve a casa, y esta es una gran celebración, y su ejército, sus legiones marchan, y dice, nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Olor de su conocimiento hace referencia al sacerdote que lleva el incensario y derrama el incienso y también derrama las fragancias. Luego dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte. Una vez más hacemos referencia al triunfo romano en los que habían esclavos y había gente derrotada y gente capturada y gente que iba a ser ejecutada. Por supuesto, esta es una fragancia de muerte. Este es un aroma de muerte para muerte. Continúa diciendo este versículo, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo que dice es que ellos son los soldados triunfantes que marchan detrás de su general victorioso. Y ellos aspiran la misma fragancia, pero esta es una fragancia de victoria. Y por esta razón, nosotros como creyentes vivimos la vida con tal grado de confianza, sabiendo que estamos en paz con Dios. Todo está arreglado con Cristo. Nosotros entendemos, como dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero nosotros no tenemos miedo, porque ahora este Dios vivo se ha convertido en nuestro Padre. Y esta es la segunda cosa de la que veo que la sangre habla. La sangre habla de nueva vida. Cuando creemos en la muerte de Jesucristo, en la que derramó su sangre y su muerte para nosotros fue tomar nuestro lugar. Y todo esto es, podríamos decir, una transfusión de sangre espiritual, mientras recibimos vida nueva que fluye a nosotros de Cristo. Es una de las maravillas que se nos ha dado a través de la ciencia médica. Una de las maravillas de la ciencia médica hoy es la transfusión sanguínea. Mientras esta sangre nueva está fluyendo, también fluye una nueva vida. Eso es lo que recibimos en Cristo. Fuimos hacia la cruz y recibimos una transfusión sanguínea de Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos otorga la victoria sobre el pecado. Y esto es porque el triunfo de Jesucristo nos hace victoriosos en Él. Vivimos por Cristo. Esta sangre que ahora vemos cuando el agua se ha convertido en sangre, sí, habla de juicio porque nuestros pecados han sido juzgados. Y comparecemos en victoria, gozándonos, sabiendo que Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir. Y por esto en el libro de Apocalipsis nos dice, en el capítulo 1, verso 5, al que, es decir, a Jesús, a quien llamamos el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que fue ofrecido como un sacrificio sustituto por ti y por mí, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mediante la sangre de Cristo Jesús, no tengo temor del pecado, no tengo miedo de morir.
Yo tengo paz con Dios. Tengo la paz de Dios. Y por esta razón los mártires, muchos de ellos, hacían cosas como besar sus cruces. Muchos de ellos abrazaban sus cruces y decían, esta cruz va a llevarme con Jesús. Como dijimos hace solo algunos minutos, no puedes amenazarme con el cielo. Así que gracias a la sangre de Cristo Jesús, somos limpios de todo pecado. Estamos bien con Dios y hemos nacido de nuevo, nacido de Dios. Dios es nuestro Padre y nos gozamos en esto. Claro que es un triunfo. De esta manera debemos vivir nuestra vida cristiana. Así que quisiera animarte. Si eres un pastor, aprende el secreto que Moisés aprendió. Si quieres convencer a la gente de que has tenido un encuentro con Dios y que Dios te ha hablado y que Dios te ha enviado y que tienes palabra de Dios, tendrás que derramar el agua en la tierra seca. Y cuando lo hagas, se producirá un milagro. Dios va a revelarse. Dios hablará a los corazones de la gente. Haz tu trabajo. Oblígalos a tomar una decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer con este Jesús que murió en la cruz? Esa es nuestra responsabilidad. Y si la llevamos a cabo, la gente va a descubrir que somos dignos de confianza. Aprenderán a depositar su confianza en los líderes espirituales, que les dicen la verdad y les muestran un ejemplo. Gracias a Dios porque la gente creyó en Moisés. Las 3 señales fueron suficientes para convencerles de que Dios le había enviado para liberarlos. Y le siguieron hasta el desierto. Hasta el desierto. Todo esto por la fe. Y Dios hará lo mismo en tu vida. El día de hoy Él sigue dando señales para convencer a la gente de que Dios nos ha enviado. Mi oración es que en tu viaje cristiano puedas aprender a ejecutar una vida de fe y convencer a la gente de que te has encontrado con Dios.